Wilman Terán, el exfuncionario del correísmo que provocó una catástrofe judicial. Mi defensa de bastar los intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. El siguiente video llega gracias a Solano Bistro. Si estás en Cuenca y quieres comer delicioso, los invito a Solano Bistro. Desayuno, almuerzos, postres y bebidas. Ubicados en pleno corazón de Cuenca, en la avenida Solano y 12 de abril. Los esperamos. Antes de ingresar a la carrera judicial, Wilman Terán formó parte de las comisiones creadas por el correísmo para investigar el caso de Angostura. Años después, fue detenido como parte de investigación del caso Metástasis. Ecuatorianas y ecuatorianos, hoy, en coordinación con el eje investigativo de la Policía Nacional, hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional. Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis, 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 el caso denominado Metástasis. Contra Wilman Terán están yéndose contra todo el sistema judicial. Wilman Terán tiene 45 años y lleva 21 ejerciendo como abogado. En 2002 se graduó de doctorado en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Luego permaneció 5 años y medio trabajando en libre ejercicio. 2 décadas después se da su incorporación profesional. Terán llegó a presidir el Consejo de la Judicatura como delegado de la Corte Nacional de Justicia. Pero sus primeros 6 meses de funciones, esa institución le quitó el apoyo por una serie de decisiones polémicas que han sumido a la justicia en una nueva crisis. Ya para el 14 de diciembre trascendió que Terán fue detenido como parte de la trama delincuencial organizada que investigaba la Fiscalía, dentro del denominado caso Metástasis. Lo cierto es que la primera experiencia en el sector público se remonta a junio del 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. Fue parte de la Comisión de la Verdad que el exmandatario creó vía decreto ejecutivo para investigar las violaciones de derechos humanos entre 1984 y 1988, durante la administración de León Febres Cordero. Según su hoja de vida, Wilman Terán se presenta como ex coordinador de investigaciones de esa Comisión de la Verdad. En efecto, el informe final de esa investigación, el nombre de Terán aparece al final de la lista del equipo de investigación. Junto a su nombre hay un asterisco que señala que aportó temporalmente o parcialmente en la elaboración de insumos para el informe. Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecoacadémica de Derechos Humanos, presidió esa Comisión de la Verdad. La activista dice no recordar a Wilman Terán en el trabajo de esa instancia y que hubo un equipo de investigación grande que se movilizó en todo el país y que se conformó a través de varias recomendaciones. Casi un año después, en abril del 2008, Correa volvió a crear una comisión de investigación a través de un decreto. Esta vez la instancia debía investigar los hechos del 1 de marzo de ese año, ocurrido en Angostura, cuando la milicia colombiana atacó un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. Esa comisión la presidió Francisco Huerta. En el artículo 4 del decreto de creación se estableció que el personal requerido para hacer esta instancia sería contratado a través del Ministerio de Gobierno, que en esa época la lideraba Gustavo Yal, quien fue el secretario particular del presidente Rafael Correa y del Consejo de Judicatura. Una gran expectativa por la presentación del informe de la comisión que investigó el ataque al campamento de Angostura en territorio ecuatoriano por parte del ejército colombiano el pasado 1 de marzo del 2008. El presidente Rafael Correa se reunió esta mañana con los miembros de esta comisión para recibir el resultado de esa investigación. ¿Les preocupa que este informe se presente cuando no se ha aprobado todavía inmunidad para los miembros de la comisión? No, en lo absoluto, no condicionamos lo uno con lo otro, para nada. ¿Nacional inmunidad? En lo absoluto. No, ¿Por nunca qué se ha sido fructífero de esta comisión? Eso lo van a decidir ustedes. Terán fue contratado como director ejecutivo de la comisión del caso Angostura, aunque legalmente su puesto era de asesor del ministro de Interior que encabezaba Yal, según la hoja de vida que presentó Terán al Consejo de Participación Ciudadana para su designación de la Judicatura. Gustavo Yal también dijo no recordar a Terán, ya que él se reunía directamente con Huerta para coordinar el trabajo de la comisión. Tampoco recordó haberlo contratado. Incluso recalcó que como ministro no tenía ninguna injerencia en las contrataciones. Esta no es la primera vez que Yal niega haber conocido a Wilman Terán. En marzo del 2018, cuando Terán fue posesionado como juez de la Corte Nacional de Justicia, como titular de la función judicial, Yal lo mencionó en su discurso. El discurso de Yal decía que el doctor Terán era un joven jurista y que entendía que hace poco tiempo estaba vinculado en la función judicial y que no lo conocía.
pero que en todo caso, los comentarios que han escuchado sobre él eran positivos. Eso dijo Gustavo Yal según el registro de discursos de la función judicial. Si me permiten romper la dinámica del atril, pero a veces es más fácil empezar a dialogar. ¿De dónde nace este concepto? Perspectiva de género. Pues será una moda de un género humano de la perspectiva que habrá nacido en décadas anteriores. ¿Será eso llamado perspectiva de género una moda que solamente se atribuye a mujeres y no a hombres? ¿Qué será eso de perspectiva de género? El siguiente cargo público de Wilman Terán empezó en 2011 y también tiene un nexo con el correísmo. En febrero de ese año empezó a actuar como director de asesoría jurídica y secretario general del Consejo de Gobiernos Parroquiales. En esa época el presidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales era Carlos Chilán. Chilán llegó a ese puesto como vocal de la Junta de Julcuy, parroquia rural de Jipijapa en Manabí. En los comicios del 2009 fue electo bajo auspicio de Alianza País. En ese entonces lo lideraba Rafael Correa. Durante el correísmo, Chilán fue gerente de proyectos y director técnico de la Secretaría Política. Su último cargo fue director de seguros de campesinos del IES, en el gobierno de Lenín Moreno. Actualmente, según el sistema de Contraloría General del Estado, Chilán no tiene cargo público. Sin embargo, en sus redes sociales repostea asiduamente las actividades de la Judicatura y de Wilman Terán. En 2013, en el mismo año que Gustavo Yal llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura, Terán empezó su carrera judicial. Su primer cargo fue como juez de garantías penales de Santo Domingo. A continuación, el doctor Wilman Gabriel Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República, Universidad Central del Ecuador, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, Universidad Regional Autónoma de los Andes, magíster en Derechos Humanos, Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Penal y Criminología, Universidad Regional Autónoma de los Andes. Muchas gracias. 4 años después, en 2017, llegó a la Corte Provincial de Santo Domingo y un año después, en marzo del 2018, fue nombrado como conjuez de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional. En la Corte Nacional, Terán fue escándalo hasta presidir la Sala Especializada de la Familia e integrarla a la Sala de lo Penal. Como parte de la Sala de lo Penal, Terán fue parte del Tribunal de Apelación del caso Sobornos 2012 y 2016. En esa posición votó a favor de ratificar la sentencia de 8 años de prisión contra el expresidente Rafael Correa. La sentencia se dio a conocer el pasado 7 de abril. El expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, exministros del gobierno anterior y 10 empresarios eran condenados por el delito de cohecho a 8 años de prisión. El caso, inicialmente denominado como Arroz Verde, se conoció después de la publicación en el portal Mil Hojas del cobro de coimas a cambio de la entrega de contratos millonarios por la construcción de obras públicas, mientras que el proceso penal inició en noviembre del 2019, luego de la acusación de la Fiscalía. El expresidente Correa es acusado de liderar la red de corrupción que operó entre el 2012 y 2016 y que también estuvo integrada por exfuncionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, la actual asambleísta Viviana Bonilla, entre otros. Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que el dinero se entregaba en efectivo o a través del cruce de facturas bajo la gestión de Pamela Martínez, asesora de Correa y exmagistrada constitucional, y su asistente Laura Terán, todo registrado en supuestos cuadernos que llevaban ambas exfuncionarias. Ese fallo ha sido mencionado por el propio Wilman Terán como estrategia de defensa para deslindarse de quienes lo catalogan como cercano al correísmo. Su paso por el Consejo de la Judicatura terminó en inicios del 2023. Iván Saquicela lo postuló como el principal candidato para presidir la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana lo eligió y dejó su magistratura. Sin embargo, 6 meses después de esa designación, perdió el apoyo del propio Saquicela y la Fiscalía lo procesó como presunta obstrucción de la justicia, en un proceso de tráfico de influencias en contra de otros vocales de la Judicatura. Meses después, el 14 de diciembre, el funcionario fue detenido junto a otras 28 personas en un mega operativo por presunta vinculación con un caso de delincuencia organizada. Este fue nombrado como caso Metástasis. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico.
El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En ese contexto, en las siguientes horas, formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura. Últimamente, Wilman Terán se ha visto involucrado en la palestra política, con una intervención algo lunática y esotérica. Aún así, eso les bastó a la bancada del correísmo para que Wilman Terán se salve de la censura. Estoy solo y estoy enfrentando. No temo aunque cruce por valles de muertes, aunque cruce en medio de legones, que son lagartijas frente al paso luminoso de la verdad. Y cuando de pronto Dios se dio cuenta, mandó a su ángel de luz sobre la tierra, y los demonios al verlo se asustaron, salieron corriendo, huyeron y gritaron: es el diablo. Es el diablo, tildaron al ángel de luz que los puede exterminar. Mi defensa de bastardos intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano.